Cuestión 197. ¿Se pueden desear dones exorcísticos? Contentarse con lo que uno tiene. Ese es el lema que debe regir el tema de los dones. Si uno tiene un don, que no pida más, ni siquiera lo desee. Que uno no tiene ningún don extraordinario, pues que agradezca los dones ordinarios que posee. La ambición de dones, o incluso de un solo don, es como cualquier otra ambición. La gente no ambiciona la cruz, ni la vida ascética, ni los sufrimientos. Se ambiciona lo visible, lo que causa admiración. La gente no suele ambicionar estar con Jesús en el Calvario, ni en el desierto, sino en el Tabor, en los grandes milagros. San Pablo dice que ambicionemos los carismas mejores, es decir, el amor, la esperanza, la fe. La palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, hace una sola excepción a este consejo. Anima a que se pida un don, uno solo, y es cuando el apóstol dice que si uno tiene el don de lenguas, que pida también el don de interpretar lo que dice. Pero es una excepción, ya que solo dice que lo pida el que ya tenga el don de lenguas. Si bien sí que pueden suplicar a Dios dones extraordinarios, si esos dones no van a ser vistos por los demás, y por lo tanto no van a ser causa de admiración, y por ende de soberbia. Por ejemplo, un exorcista podría pedir una luz sobrenatural para reconocer los casos ocultos, pero debería pedir esa luz para recibir ese tesoro y ocultarlo. Sobre este asunto de los dones, jamás me olvidaré de lo que oí hace años por boca de una posesa. Yo llevaba orando todo el día a Dios para que me ayudara a comprender, pues había hablado con una mujer de mi equipo, que tiene dones, pero que me había dicho una cosa que no cuadraba para nada con la doctrina de la Iglesia. Y esa noche, en un exorcismo, una posesa que no sabía nada de mi conversación de la mañana, comenzó en un momento dado a reírse. Era el demonio que se reía de cómo influía en personas de mi equipo, y después de reírse, dijo con burla, con un soniquete musical que nunca olvidaré. Y aquí el padre cita lo que dijo la posesa. Una tiene llamamientos y lo deja todo. Hay engaños. El orgullo, el orgullo, el orgullo. El diablo engaña. Engaña a través de los dones. La gente termina creyendo que el don es suyo. Termina olvidando que el don no es suyo. Es un don de Dios. Y por ahí entran cuando se creen que el don es suyo. Y que por sufrir terminan teniendo ese don. Y que ellos generan la luz. Tientan por ahí. Terminan hablando como si supieran más que los demás. Hablan como iluminados. Fin de la cita. Cuestión 198. ¿Cómo saber si un don es de Dios o del maligno? El tiempo es la mejor forma de discernir si algo viene de arriba o de abajo o de la propia mente. El discernimiento de algunos dones es tarea tan compleja que a un confesor o un director espiritual le puede llevar semanas o meses llegar a una conclusión. Visto lo cual, no deja de ser gracioso como algunos aficionados en esta materia lo disciernen todo con gran rapidez y sencillez, con tal o cual regla que han leído. No se sabe dónde, o les ha dicho no se sabe quién. Por ejemplo, si una persona que dice tener un don les desobedece o desobedece a su superior, concluyen: imposible tener un don del Señor y ser desobediente. Pues bien, puedo asegurar que pueden coexistir verdaderos dones de Dios y verdaderos defectos. A veces los dones de Dios se dan para espolear a un alma a que salga de una vida tibia o pecaminosa.
En otros casos los dones son de nacimiento y pueden coexistir con una total falta de práctica religiosa. Es decir, una persona puede tener premoniciones o conocer cosas ocultas y, sin embargo, no acabar de comprender por qué tiene que ir a misa todos los domingos, alegando que ella adora a Dios a su manera. Si esto puede sonar chocante, recuerden los escépticos leyendo el libro del Génesis, que Balaam era un hombre que pecó gravemente. Dios le iba a castigar con la muerte. Y sin embargo, era hombre de verdaderos dones. A veces los dones puestos por Dios en un alma están posteriormente impurificados por intervenciones del maligno, en medio de esos mismos dones. Por ejemplo, una mujer, cuyo caso examiné exhaustivamente durante años, tenía el don de ver a los demonios en los posesos. Tenía don de profecía, pero a veces en ese don de profecía el demonio intercalaba mensajes falsos. Comprobamos fehacientemente que existía un verdadero don de profecía, pero al mismo tiempo no era un don seguro por la razón antes explicada. La persona que tenía el don veía una visión. La mayor parte de las veces era de Dios, pero en ocasiones esas visiones provenían de abajo. La persona simplemente veía visiones, pero no podía saber cuál era su origen. Le expliqué que si hacía cada día en la iglesia media hora de adoración ante la custodia expuesta, el Señor le iría limpiando de esa impurificación de los dones. Esta señora era muy obediente y humilde, pero si en ella hubiera habido soberbia, entonces la mezcla de lo bueno y lo malo hubiera sido mucho mayor, y además hubiera sido mucho más difícil ver dónde acababa lo de arriba y dónde empezaba lo de abajo. Desde luego, en una persona que tenga vicios, los dones acaban por esfumarse, pero no desaparecen de inmediato, sino que Dios da un tiempo antes de retirar definitivamente sus preciosos tesoros. Hay personas que tuvieron dones, se ensoberbecieron primero, cayeron en vicios después, y los dones de Dios desaparecieron lentamente, siendo sustituidos poco a poco por dones del maligno. Pues también los demonios pueden dar conocimientos de algunos sucesos del futuro, de hechos ocultos, incluso sanar algunas enfermedades, etc. Es cierto que cuando nos llega un caso de supuestos dones para ser discernido, lo mejor es examinar la vida de la persona. Si es una persona de un gran amor a Dios y una fuerte vida espiritual, lo razonable es pensar que cualquier don que haya sea de Dios. Pero no siempre las cosas están tan claras, ni siquiera a ese nivel. Una persona puede ser muy ascética y de mucha oración, pero ser poco obediente o perder completamente la paz por asuntos de su comunidad religiosa. Es decir, no siempre resulta fácil determinar el grado de vida espiritual de un alma, y si esto resulta difícil, mucho más determinar la relación que pueda haber entre la existencia o no de la santidad con la existencia o no de dones extraordinarios. Y mucho más complejo es el tema si los dones pueden venir de arriba o de abajo, o ser de Dios, pero impurificados. Siempre es mucho más fácil determinar si alguien está poseso que no lo relativo con la mística. Todo esto lo que nos lleva es a reconocer nuestra visión parcial de las cosas de este mundo y nuestro limitado conocimiento de las cosas invisibles, con lo que nos vemos obligados a discernir con cautela, sin prisas, y siempre dispuestos a abandonar todo prejuicio y a desandar un juicio previo que ya hubiéramos manifestado. Para acabar de mostrar lo complicado que es discernir los dones místicos, téngase en cuenta que un místico puede dar una respuesta y otro místico puede dar otra a la misma pregunta. ¿Puede contradecirse un místico con otro místico? Pues aparentemente sí, porque a lo mejor la respuesta de uno ha sido revelar la más perfecta voluntad de Dios, y la respuesta del otro
ha sido teniendo en cuenta las limitaciones de la persona que preguntaba. En otros casos, el místico tiene una visión y después tiene que traducirla a imágenes, con lo cual en la conversión a palabras puede introducirse algún elemento humano. Anexo a la cuestión. Siempre se suele repetir que en este tema de los dones y de las apariciones hay que ser prudentes, cosa muy cierta. Pero no olvidemos que la gama de prudencia es muy amplia. Se puede ser poco prudente, prudente a secas, prudente en extremo y prudente hasta la necedad. Hay una prudencia llevada hasta el extremo que no conduce a nada. Se trata de una prudencia tan exigente, tan extrema, que es un modo simple de negar toda posibilidad de lo sobrenatural antes de comenzar, ni siquiera a investigar los hechos. La postura que muchos eclesiásticos siguen ante la posibilidad de una aparición o de un don místico es la de torcer el gesto como primera medida. Ante la mera posibilidad de la irrupción de algo extraordinario, es como si lo más prudente fuera la de estar incómodo y manifestar claramente la incomodidad. Hay doctores en teología que les gustaría enseñar a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Los mismos que se arrodillan a venerar a Santa Juana de Arco o el Padre Pío son implacables con los hermanos contemporáneos de esos dos santos. Aunque lo de arrodillarse a venerar a esos santos es un decir, este tipo de teólogos suelen sentirse más cómodos ante un Dios que es más una fuerza, una energía, que un ser personal que le gusta intervenir en la historia. Una aparición o un don, si es auténtico, es un regalo de Dios, no un problema que nos manda Él para agobio de censores, letrados y eruditos. Pero para muchos eclesiásticos de todas las épocas, esto no es un problema moderno. Las revelaciones privadas acabaron con la muerte del último apóstol. Despreciar los dones de Dios supone despreciar a Dios. La existencia de un don supone una acción directa de Dios. Muy a menudo los que niegan la existencia de fenómenos demoníacos suelen ser los mismos que suelen negar la existencia de fenómenos místicos. Eso se debe a que algunos eclesiásticos desarrollan una visión racionalista de la fe. La religión se transforma en una moral, y así hasta los mismos hechos bíblicos extraordinarios acaban siendo entendidos de un modo no literal. Uno se pregunta si para estos cristianos racionalistas el mismo Dios no acabará siendo más un símbolo que un ser personal. Cuestión 199. ¿Qué es el exorcismo bautismal? El actual exorcismo bautismal, hay que decirlo claramente, no es un exorcismo. En tiempos lo fue, pero hoy día es una mera oración de petición de protección dirigida a Dios. Pero lo esencial de un exorcismo es la conjuración del demonio. Exorcismo significa en griego conjurar. Al único al que se le puede conjurar es al demonio. No se puede conjurar ni a Dios, ni a los santos, ni a los ángeles. Luego, se mire como se mire el exorcismo bautismal, no es un exorcismo. En tiempos sí que lo fue. En las primeras generaciones de cristianos del Imperio Romano, es muy posible que el exorcismo pasara a ser parte de la preparación de los catecúmenos adultos paganos al darse cuenta de que eran muchos los que padecían influencias demoníacas, por haber participado en ritos de invocación de espíritus. En ocasiones esos exorcismos prebautismales se realizaban incluso cada día durante parte del tiempo del catecumenado. Cuestión 200. La jerarquía de los ángeles. Si reunimos distintos versículos de la Biblia, hallamos distintas jerarquías y tipos de ángeles. Reunidos todos esos nombres bíblicos, se nos ofrece una relación de jerarquías angélicas que tradicionalmente se han enumerado de esta manera: serafines,
querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Durante años me he preguntado si esta enumeración era enumeración realizada según la gracia o según la naturaleza. Pues una fue la jerarquía en la que fueron creados, y otra es la jerarquía de la caridad, entrega y fe que mostraron en la prueba antes de entrar a la visión de Dios. Es decir, una es la jerarquía de la naturaleza y otra la jerarquía de la santidad. Dilucidar esta cuestión resulta más complejo todavía si analizamos uno a uno los versículos del Nuevo Testamento, en los que estas categorías angélicas aparecen. Si las leemos, comprobaremos que San Pablo, a la hora de enumerarlas, unas veces cita más categorías y otras veces menos. El mismo Nuevo Testamento, a la hora de mencionar jerarquías demoníacas, solo habla de serpientes y escorpiones, o de principados y potestades, sin mencionar ni a una más, salvo la cabeza de todas estas categorías, que es el diablo. Una de las posibilidades que existen, y tal es la opinión que sostengo, es que la que usualmente conocemos como la lista completa de las jerarquías angélicas, la de las 9 categorías, sea el resultado de la combinación de 3 jerarquías independientes: una jerarquía general, otra de la naturaleza y otra de la gracia. Voy a explicar esta idea que puede parecer complicada al principio, pero que no lo es, tanto si se explica. Y así la primera jerarquización general simplemente dividiría con toda sencillez el mundo angélico en 2 estratos: ángeles, arcángeles. Es decir, en esta primera división, lo que se nos dice es que hay ángeles que por su naturaleza están por encima de otros ángeles y que, por tanto, no todos son iguales. Después vendría una enumeración de grados según la naturaleza: tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados. Que es una enumeración según la naturaleza se ve en que los nombres hacen relación solo a términos de poder y dominio. Eso es válido incluso para el término virtudes, que significa fuerzas. La última división sería según la gracia, y se nos ofrecerían solo los nombres de las 2 jerarquías más altas: serafines, querubines. Estas 2 últimas jerarquías con sus nombres en hebreo nos indicarían que se trata de un grupo aparte de los 2 grupos precedentes que aparecían en griego, en el original bíblico. De este modo, las distinciones bíblicas entre ángeles no pretenderían conformar una jerarquía exhaustiva, sino una enumeración misteriosa, mezcla de otras listas mucho más complejas, conocidas solo por Dios, y que aquí solo atisbaríamos. Querubín etimológicamente significaría los próximos. Serafín provendría etimológicamente de una raíz que significa consumir con fuego. En las enumeraciones de ángeles se coloca tradicionalmente a los serafines por encima de los querubines, pero eso no está tan claro en los textos bíblicos, en los cuales unas veces parece que la jerarquía más alta son los serafines y otras veces los querubines. Por eso sostengo que los así llamados 9 coros angélicos en realidad son la suma de 3 jerarquías distintas e independientes. Cuestión 201. ¿Puede un servidor del mal liberar a un endemoniado de su posesión? La respuesta es no.
La expulsión de demonios es siempre una obra de Dios, como la curación de enfermos. Si bien es cierto que así como también los servidores del mal pueden producir pequeñas curaciones de enfermedades no muy importantes, así también en un poseso pueden provocar la remisión temporal de los síntomas por unos días o semanas. Pero los demonios no expulsan a otros demonios porque entre ellos no se hacen la guerra. En Lucas capítulo 11 versículo 20, Cristo afirma que expulsa demonios gracias al dedo de Dios. Es su mano todopoderosa la que expulsa a los demonios. Y eso era entonces y es ahora un signo de que ha llegado el reino de Dios a este mundo. Pero quede claro que un exorcista no puede ser servidor del mal, porque Jesús dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Marcos capítulo 3 versículo 24. Hay que hacer notar que un exorcista que es pecador sí que puede expulsar demonios de un poseso, porque es un servidor de Dios, aunque sea un servidor débil.